Amén, buenos días. Seguimos en el capítulo 19, versículo 18 de Primera de Samuel y este es uno de los segmentos, la razón por que lo dejé para hoy, pero es uno de los segmentos más difíciles de comprender yo diría que de la Biblia. Es interesante porque suceden cosas de las cuales no estamos acostumbrados a escuchar. Ah, Estamos en la parte cuando ya David huye de Saúl, asistido por la hija de Saúl, que es esposa de David, por Mical. Vemos como Mical eh, le ayuda a bajar por la ventana a David y en cierta forma se convierte en alguien tipo héroe de David. Y seguimos en el capítulo 18, ahora, perdón, en el versículo 18 del capítulo 19, y dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Rama, Rama, el lugar se llamaba Rama, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron a morar en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot, en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una campaña de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía, o sea, los dirigía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y por eso decía que este es un segmento muy interesante y muy difícil de comprender. Primero, aquí dice que llega un grupo de mensajeros, de soldados buscando a David. Y cuando llegan buscando a David, lo que se encuentran es un grupo de profetas. Estos profetas, se cree que Samuel tenía una escuela de profetas, o lo que le llamaban profetizar. No necesariamente empezaban a decir profecías, sino que entraban en un momento de intimidad con Dios a través de la alabanza y entraban en un movimiento espiritual y esto se llamaba profecía. Y puede que haya sido empiecen a profetizar literalmente, puede que sí lo hayan hecho, pero estaban guiados por el Espíritu de Dios. Entonces era bastante interesante. Y cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces vemos que llega el ejército tres veces a tratar de capturar a David y enfrente del ejército se le para un grupo de profetas y los soldados, en vez de hacerle frente a los profetas, son cautivados por el Espíritu de Dios y también los soldados empiezan a profetizar junto con el grupo de profetas. Este segmento me gustaría llamarle profetas contra el ejército, porque al final del día los profetas con su relación con Dios pudieron dominar esta parte del ejército que venía a buscar a, a David. Poderoso, es muy poderoso, siempre, como dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, más con el Espíritu de Dios. Al final, el que tenía el dominio sobre las huestes israelíes era el Espíritu de Dios, y lo demostró en ese momento. Cuando perdón. Entonces él mismo, Saúl mismo, fue a Rama y llegando al gran pozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y respondió, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, está en Naiot, Rama. Y fue a Naiot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot, Rama. O
sea que llega Saúl a Nayot Rama y en vez de poder, él mismo, si estos debiluchos no pueden, yo sí puedo. Miren qué terco el hombre, ¿verdad? Y él llega y en vez de poder llegar a David y a Samuel, empieza, él también cae bajo el poder de Dios y empieza él también ahora a profetizar. Ah, dice, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot Rama. Y él también se despojó de sus vestidos. Así que siguió andando y profetizando. O sea, mientras él caminaba hacia, él caminaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, mientras el Espíritu de Dios dentro de él lo estaba haciendo profetizar. O sea, era una pelea en contra de la voluntad de Dios y de su ego en contra de la voluntad de Dios y Dios dentro de él tratando de cambiar su forma de pensar y a la misma vez utilizando su propia boca para profetizar. Es un contraste, una pelea constante de Saúl, básicamente contra Dios en este punto, y algo dentro de él, o sea, Dios dentro de él, tratando de cambiarlo a Saúl, me imagino, y él mismo contradiciendo a Dios. Y así es como si no nos rendimos a Dios, así es como vamos a ir constantemente. Podemos tener a Dios por dentro y a la misma vez pelear contra ese Dios. Es raro lo que estaba sucediendo a Saúl, pero también es raro lo que sucede contemporáneamente, donde podemos estar en movimientos del espíritu y nuestra carne estar luchando contra ese mismo espíritu. Y eso es lo que estaba sucediendo con Saúl. Estaba bajo el poder de Dios y a la misma vez su carne caminando en contra de la voluntad de Dios. Y eso se mira ahora y nos miramos reflejado en esa historia de Saúl muchas veces, donde la carne sigue caminando en contra de la voluntad de Dios, pero el espíritu está tratando de cambiar eso dentro del ser humano. Y Saúl, terco, siguió caminando en contra de la voluntad de Dios. Y dice, y también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. O sea, que llegó hasta Samuel. Pero cuando llega hasta Samuel, el Espíritu de Dios causa de que él se quite los vestidos de encima. Cuando dice vestidos no está hablando de que estaba completamente sin ropa, sino que se quitaban los mantos de encima, porque llevaban varios mantos y especialmente se quita la armadura. Entonces no tiene cómo hacerle daño a Samuel, no tiene cómo hacerle daño a David. Está despojado, el Espíritu de Dios lo despojó de toda forma de iniquidad en contra de Samuel o de David. Sin embargo, sigue siendo terco Saúl, sigue siendo terco y su carne sigue caminando en contra de lo que Dios quería hacer. Y estuvo desnudo delante de Samuel y profetizando todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Entonces, aquí vemos que Saúl entra en el entorno de dominio de Samuel. Y ya Saúl no es rey en el territorio donde el Espíritu de Dios es rey. El que domina en ese territorio era el Espíritu de Dios. Y Saúl se ve obligado a despojarse de su armamento y dejar que el Espíritu de Dios trabaje dentro de él. Pero, a pesar de que tuvo una gran experiencia, miren que a pesar de que tuvo una gran experiencia con Dios, porque las experiencias no son las que te salvan, o no son las que te cambian.
Saúl tuvo una gran experiencia y a pesar de tener una gran experiencia con el Espíritu de Dios, nuevamente desobedeció, no se arrepintió, todas las cosas. Otra vez el Espíritu de Dios se le mete en el corazón y lo utiliza para profetizar. A pesar de eso, Saúl decide en su corazón no ceder a la voluntad de Dios. A pesar de eso, Saúl decide que a pesar de su experiencia con el Espíritu de Dios, no se va a rendir a él. Y eso nos habla directamente a las ocasiones donde el ser humano, a pesar de estar en un lindo servicio, Dios se derrama sobre él. No hay servicio o evento de iglesia lo suficientemente poderoso para cambiar a un hombre o una mujer que han decidido no rendirse a la voluntad de Dios. No existe. Si pasó con Samuel, estamos hablando de Samuel. Samuel tenía la escuela de profetas más profética de todos los tiempos y sin embargo no, Saúl no cambió. Entonces eso nos enseña algo, que finalmente la decisión la tienes que tomar tú de rendirte o rendirnos a Dios. Quiero finalizar con esto. Una de las partes que más me llamó la atención de este párrafo es que dice, y David se fue donde estaba Samuel en Rama. Huyó pues David donde estaba Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Yo hubiera querido estar en esa conversación. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Qué fue lo que le explicó? ¿Qué le dijo Samuel? ¿Qué le aconsejó? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué pasó? Yo no sé qué es lo que pasó, pero una cosa estoy seguro. Cualquiera que haya sido esa conversación, después de eso, David siguió huyendo y siguió buscando la voluntad de Dios y finalmente se convirtió en rey de Israel. Esta conversación entre David y Samuel, cuando él estaba huyendo de Saúl, fue clave. Fue una conversación clave. Porque en esta conversación o David se desanimaba o David seguía. Pero en esta conversación fue donde se determinó David a seguir el plan de Dios para su vida. Y es importante, no se sabe qué se dijo, no se sabe cómo platicaron, no se sabe cuál fue el consejo que le dio Samuel. Lo único que se sabe es que el fruto de esa conversación fue muy productivo. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y así es como nosotros podemos entender. El fruto de nuestras conversaciones se van a notar. Y el fruto de la conversación de Samuel y David se notó. ¿Qué fue lo que pasó en esa conversación? Ahora, David fue la persona correcta porque todos necesitamos a alguien que esté por encima de nosotros para ayudarnos en situaciones difíciles como lo hizo Samuel con David. David fue a la persona correcta, a alguien que estaba por encima de él, no para que lo desanime, no para que lo pisotee, sino para darle ánimo a que siga adelante. Nuestras conversaciones, hay conversaciones en la vida determinantes que determinan el futuro de nuestra vida. Tenerlas con la persona correcta es la clave. Amén. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana.